Bueno, entonces, tratando de completar la idea que estábamos viendo en el video anterior acerca de Hobbes, lo que podríamos decir es entonces que en su obra, en su pensamiento, se van a configurar parte de las ideas fundamentales que después va a utilizar Durkheim para construir su teoría de los hechos sociales, del orden social, del orden moral, etcétera, ¿no? Que son esenciales para poder entender a Durkheim. Entonces, lo que hace Hobbes es construir una visión natural de la sociedad. Sí, es una visión naturalista de la sociedad basada en el hecho de que los seres humanos, las personas, ¿verdad?, actúan por impulsos naturales dentro de la sociedad, dentro de la vida colectiva, ¿no? Lo que dice es que las emociones y los sentimientos son fundamentales para crear el clima de desconfianza y de temor que entre unos y otros se tienen dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, es una visión un tanto salvaje y extremadamente natural de la vida colectiva, que después va a ser retomada esta visión natural de la vida social, la va a retomar Comte bastante tiempo después, ¿verdad? La va a retomar Comte y la va a procesar en lo que es la visión que él va a construir acerca de la sociedad desde el punto de vista biológico y naturalista también, ¿no? Entonces, estamos viendo la génesis de un pensamiento eh, que va a ser fundamental para poder comprender la manera como construye Durkheim esa visión biologicista, organicista, de lo que es la vida colectiva, ¿no? Una visión natural de la vida colectiva. Pero cómo va a procesar todo esto para darle el sentido eh, que todos sabemos le dio a lo social, ¿no? Como de una naturaleza sui generis. Entonces, estamos frente a eso, frente a una concepción como la de Hobbes, que propone una solución, una salida. Como filósofo jurídico, jurista, plantea una salida, ¿no? Al caos, al desorden, a la violencia que se vive en ese contexto en Europa. Entonces lo que él dice es que hay que oponer con lo natural, que es el temor y la agresividad, hay que hacer frente entonces a los efectos negativos que esto tiene dentro de la vida colectiva. Y propone que frente a esta eh, actitud, impulso y agresividad humana que crea la desconfianza y la mutua destrucción, que se oponga un cuerpo de principios normativos que desde el Estado nos permitan controlar esos impulsos, ¿no? Entonces, como ustedes ven, es una matriz muy rudimentaria, bueno, no digamos que muy rudimentaria, pero sí bastante primaria de lo que es el principio que va a utilizar Durkheim eh, posteriormente para construir su teoría de los hechos sociales. En buena cuenta, lo que está proponiendo Hobbes, y es una de las cosas que va a retomar Durkheim, es la constitución de una serie de reglas morales que ayuden a gobernar desde el Estado a los hombres en esa mutua agresividad, ¿no? Aquí Hobbes va a plantear lo moral, el principio de lo moral como un fundamento esencial de la vida colectiva. Entonces, eh, si captamos esta idea, entonces, si nos fijamos bien, en Hobbes hay dos protoideas centrales que Durkheim las va a retomar más adelante para construir su pensamiento, ¿no? La idea de moral, la idea de orden, por un lado, y de otro lado, la idea de sometimiento a un Estado, a un ente superior. Estas ideas son centrales, ¿verdad?, para poder entender cómo se va a gestar en el pensamiento de Durkheim esa idea, ¿verdad?, del hecho social como un hecho exterior, externo, que coacciona y que somete a las voluntades individuales a lo que es el imperio del el colectivo sobre el cual está organizada la sociedad, ¿no? Bueno, entonces, y también, si ustedes son muy perspicaces, notarán también que esta idea, ¿verdad?,
de Hobbes, que habla de un Estado que controle los impulsos y que el sujeto se someta a esa presión por parte del cuerpo normativo moral del Estado para regular su conducta, es lo que posteriormente Freud va a desarrollar en el marco de su teoría psicoanalítica, ¿no? Cuando va a explicar que es necesario constituir una serie de mecanismos sociales y culturales que desde la interioridad nos permitan reprimir esos impulsos de agresividad. Es exactamente la misma derivación, solo que en el caso de Freud y del psicoanálisis, de esas mismas ideas fundamentales, ¿no? Bueno, entonces llegamos, vamos a compartir, para no perdernos un poco en esta descripción, vamos a valernos, a seguir valiéndonos de nuestro esquemita, ¿no? De nuestra línea de tiempo. Entonces aquí tenemos a Descartes, tenemos a Hobbes, cómo escribe ese texto fundamental que nos va retratando el estado de ánimo que desde el siglo XVII se va gestando dentro de la intelectualidad y el pensamiento para tratar de entender el caos, el desorden que se vive en Europa durante ese largo periodo que es el de la transición a la modernidad. Bueno, entonces estamos en el siglo XVIII, ¿no? Las famosas dos revoluciones, en Inglaterra la revolución industrial y en Francia la revolución política. Y bueno, igual, es la reiteración, pero ya digamos la llegada a la cúspide, al clímax de lo que es la situación insostenible de diferencias sociales, de violencia, de pobreza, de explotación, en fin, toda una serie de circunstancias que van constituyendo un clima de crisis permanente dentro de la sociedad europea, que es lo que reclama justamente solución, ¿no? Esta es otra de las líneas que debemos ver en el fondo también en la obra de Durkheim. Durkheim es heredero no solamente de estas ideas que se van gestando dentro de la filosofía, pero también es heredero de ese espíritu de una época que busca contribuir a solucionar la crisis social por la que atraviesa la sociedad, ¿no? Entonces hay un trasfondo también, podríamos decir, político dentro de la obra de Durkheim, pero esto es algo que lo vamos a ver después, pero que tiene que ser relativizado, ¿no? Para poder entender la obra de Durkheim y cómo construye su propia versión de la sociología, debemos entender también su relación con lo social y lo político, ¿no? Que nos permite ver a su vez lo que es el influjo del contexto ideológico en la producción de su obra. Entonces, el caso de Inglaterra en el contexto de la revolución industrial es verdaderamente dramático, ¿no? Por todo el impacto que tuvo el impacto social que tuvo la revolución tecnológica, los descubrimientos, en fin, las invenciones, todo lo que supuestamente era la evidencia del avance tecnológico y científico, ¿no? El impacto que tuvo esto dentro de la vida social y la pobreza que generó, contribuyeron más bien a agravar la situación de crisis en la que estaba sumida Europa entre el tránsito del 17 al 18, ¿no? Especialmente en el siglo XVIII. Mayor hacinamiento urbano, la migración del campo a las ciudades, ¿verdad? El despoblamiento de las villas, delincuencia, prostitución, enfermedades, hambruna, en fin, ¿no? Todo un caos, ¿verdad? Insostenible, con una marcada jerarquización de la sociedad. Todo eso prefigura entonces una situación que es insostenible, que es difícilmente de poder seguir sosteniendo. Y tiene su correlato dentro de lo que es la visión intelectual, filosófica y científica de la época, el tratar de encontrar una explicación, ¿no? Entonces, es sobre todo este estado de cosas asociadas a lo que parecía ser el famoso milagro del progreso tecnológico, del desarrollo de la ciencia y del conocimiento técnico, es que la contraparte
aparece como una contradicción muy, muy severa frente a esa idea de progreso que se había ido gestando, ¿no? Entonces, es necesario dar una explicación, qué cosa es lo que ha pasado, qué cosa es lo que ha ocurrido con esa eh, situación que parecía haber encontrado un rumbo en las propuestas de Hobbes de crear un Estado sólido que se constituyera en una especie de árbitro y armonizador de todos los seres humanos, sino que más bien ha devenido todo esto en una situación de crisis y de conflicto creciente. Entonces, como resultado de estas dos revoluciones, tenemos un clima sumamente negativo de las condiciones de vida de la población. Empobrecimiento, deterioro, como estamos viendo, mortandad, violencia, conflictos, luchas políticas, etc. Es fundamental entonces entender que para que surgiera la sociología era necesario que se entendiera primero ese, vamos a decir, desorden, ¿no? Esa falta de orden, esa falta de cohesión, esa falta de coherencia, ¿no? Aquí la idea de orden es fundamental y es una idea que va a ser recurrente dentro de la obra de Durkheim y que la vamos a ver aparecer constantemente, ¿no? La idea de cohesión social, de integración social, fundada en el orden que debe tener la sociedad y que debe ser un orden moral, aparece entonces como una propuesta de interpretación de esa situación de violencia que se vivía y de crisis y de contradicciones sociales que se vivía en Europa, ¿no? Entonces, este es el contexto más o menos en el que empieza a gestarse la sociología y que Durkheim va a capitalizar a partir de todos los autores previos que, digamos, para no ser más extensa esta exposición, lo resumo en aquellos y algunos otros que voy a mencionar y que después vamos a completar a través de otros medios, es que Durkheim va a ir constituyendo sus famosas teorías, ¿no? Entonces, como vemos, hay un trasfondo histórico muy, si seguimos atentamente el proceso de la historia, vamos a poder entender muy fácilmente por qué es que se dieron esas condiciones para que apareciese, ¿verdad? En este contexto de situaciones, una propuesta explicativa de esa situación, ¿no? Las ciencias sociales no hacen sino aparecer en el momento que era necesaria, imperiosa y urgente una explicación de esa situación para reorganizar y recomponer la vida social, ¿no? Entonces, las ciencias sociales lo que hacen es plantearse eso, ¿no? ¿Qué cosa es lo que ha pasado con ese famoso acuerdo que está planteado en el Leviatán? ¿Qué pasó con esa propuesta de configuración de un orden moral que ayudara a los hombres a vivir en armonía dentro de la sociedad? Para todo eso es que aparece la sociología, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que resulta de toda esta situación de conflictos, contradicciones, jerarquía, jerarquización extrema de la sociedad, explotación y todo lo demás? ¿Qué resulta de todo esto? Obviamente, el surgimiento de nuevas ideas, ¿no? Nosotros estamos, en la lógica del curso, tratando de seguir el rastro a las eh, raíces básicas que han dado origen a las teorías fundamentales que después hemos heredado en antropología, en las ciencias sociales en general, ¿no? Entonces, la raíz está aquí, en cómo se generan estas nuevas ideas en el marco de esta situación. Y es lógico, ¿no les parece? Es lógico que esto haya tenido que ser así, porque hay un nuevo mundo que necesita explicación. Hay una situación que tiene que ser representada conceptualmente, ¿no? Hay una contradicción que resolver. ¿Por qué si la ciencia ha avanzado tanto, si el progreso, el intelecto, el hombre aparece como central dentro de la experiencia humana en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué la paradoja se da y persiste, ¿no? De que ese mismo sujeto está maltratado, está sometido, está vejado por la sociedad, está sometido a grandes contradicciones e injusticias y contradice todo lo que la historia ha ido construyendo. Entonces, en ese contexto es que debemos entender a Durkheim como una mente preocupada por
dar una explicación a eso, pero al mismo tiempo por contribuir, esto está implícito en su obra, contribuir a generar las bases de una legitimación científica de un nuevo orden, ¿no? De un nuevo orden que lo va a plasmar en sus teorías. Entonces, en buena cuenta, si nosotros vemos detenidamente las distintas obras que Durkheim construyó y elaboró, vamos a ver entonces que hay allí, perdón, hay allí una implícita, una búsqueda de solución a los graves problemas que vivió la sociedad francesa en esa época, ¿no? Entonces aquí vale un poco recordar la sugerencia que les hice de que ustedes puedan ver la parte o también totalmente, ¿verdad? La película esta de Los Miserables, ¿no? En Los Miserables aparece una eh, fotografía muy clara de lo que es esa situación en la que se van gestando las contradicciones, en cuyo contexto va a aparecer Durkheim, ¿no? Y la sociología para dar una explicación a todo esto, ¿no? Hay un caos social, hay una situación de contradicción, las nuevas clases sociales emergentes están sometidas todavía a los poderes que se resisten a desaparecer, y hay una serie de contradicciones que justamente reflejan esa falta de orden, esa falta de cohesión y esa falta de integración. A Durkheim debemos entenderlo en este contexto, ¿no? Eh, si quisiésemos dar un poco más de orden a esta presentación, podríamos entonces sintetizar algunas ideas, ¿no? O expresar esto de un modo diferente, tratando de rescatar los elementos que nos van a ayudar de una manera más específica a entender el contexto en el cual necesariamente tuvo que aparecer la sociología en Francia y en esta época, ¿no? En el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX, que es donde justamente se van a dar las principales contradicciones que van a dar, a su vez, que van a precipitar la Revolución Francesa y todos los eventos que ya nosotros conocemos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el ordenamiento, ¿no? O la estructura de hechos que de manera más específica permiten aparecer a la sociología y a las ciencias sociales, con Durkheim a la cabeza? Básicamente son 4 o 5, ¿no? Esto probablemente es algo que ya lo conocemos, pero me parece importante que lo recapitulemos y lo retomemos en el marco de lo que queremos conocer, que es la raíz de las teorías antropológicas que nosotros conocemos y manejamos ahora. Entonces, eh, uno de los hechos centrales es, desde luego, la Revolución Francesa. Esto está en primer lugar porque es el contexto en el que se van a vivir muchos de los acontecimientos que van a estar en la base del pensamiento de Durkheim. Eso es indiscutible, ¿no? Allí hay ciertas figuras importantes como Saint-Simon, eh, el otro filósofo antecesor a Comte, como ustedes están viendo acá, Saint-Simon. Eh, él va a tener una influencia muy importante, ¿verdad? En Durkheim. Durkheim va a retomar en él, después vamos a ver un poquito más de detalle, pero Durkheim va a tomar de Saint-Simon, va a tomar los elementos de la construcción de una sociedad basada en lo que Saint-Simon llamó el nuevo cristianismo, ¿no? Ojo que Durkheim era agnóstico, ¿no? Nunca se declaró ateo, sino más bien agnóstico, ¿no? En lo cual le deja un margen de posibilidad de haber tenido una cierta actitud creyente. Pero al margen de eso, va a retomar no por el sentido religioso, sino más bien por el modelo de sociedad que proponía Saint-Simon, basado en una especie de cristianismo en el que haya coherencia, justicia, equidad, respeto por el prójimo y toda una serie de situaciones que mostraban un modelo ideal de sociedad basado en un orden moral implícito. Es que va a tomar Durkheim esta idea que la va a procesar después en su teoría de la cohesión social, de la integración social basada en el orden moral, ¿no? Entonces,
Hay una serie de autores que a partir de esa situación, y Saint-Simon va a ser, digamos, un filósofo que va a estar entre las dos épocas, ¿no? Va a vivir parte de lo que es la Revolución Francesa y también va a vivir parte de lo que son las primeras décadas posteriores a la Revolución Francesa. Entonces va a tener una doble visión de lo que es ese proceso restaurador del orden y de la dignidad humana. Entonces, por un lado está como un primer factor para el surgimiento de la sociología y de las ciencias sociales y de Durkheim, va a estar la Revolución Francesa. Luego está también, por supuesto, la Revolución Industrial, ¿no? Y con ella la determinación del capitalismo industrial que se constituyó como un modo de producción, ¿no? Aquí el capitalismo industrial va a ser importante, va a ser un motor fundamental dentro del capitalismo y va a generar a su vez una serie de condiciones que van a ir más bien agravando la sociedad. La construcción de una sociedad civil, en el caso de Inglaterra, se dio en el marco de esta revolución industrial, porque rápidamente, ¿verdad? Rápidamente se generó, por lo que ya hemos visto y comentado, ¿verdad? En el marco de la revolución industrial, se generó toda una serie de condiciones para que apareciesen clases sociales, unas sometidas a otras, con una serie de discriminaciones, exclusiones, empobrecimiento marcado de la sociedad, en fin, toda una serie de elementos que hicieron más marcada la contradicción que se vivía en ese contexto, ¿no? Entonces, la Revolución Industrial como la Revolución Francesa van a ser dos factores centrales para la construcción de las ideas sociológicas de las que Durkheim va a ser el principal protagonista. Luego, lo que acabo de mencionar también, la formación de una sociedad civil, ¿no? La formación de una sociedad civil, es decir, una sociedad que aparece como una sociedad organizada, una sociedad democrática, una sociedad que establezca relaciones equitativas para todos los que forman parte de ella, es un proyecto, es un modelo, una aspiración que se constituye a partir de los cambios radicales que se han dado, ¿no? En el caso de Francia y la Revolución Francesa y en el caso de Inglaterra por la Revolución Industrial. Entonces, estamos ante un quiebre de un orden social muy jerarquizado, estamos ante el quiebre de un orden de una sociedad estamental en la que pasa a constituirse una sociedad de clases sociales. Frente a esto, premonitoriamente, Hobbes proponía crear un Estado, ¿no? Que se formara un Estado equitativo para todos. Bueno, la sociedad civil plantea esto únicamente en el momento en el que las monarquías caen, en el que las noblezas caen, en que esos poderes formales caen, ¿no? Y se establece un nuevo orden y configuración. Una vez creada la sociedad civil en estos términos, es imperiosa crear las condiciones para la vida, la armonía, las relaciones, es decir, es imperioso crear un Estado que administre la sociedad. Bueno, en este contexto es que van a aparecer las ciencias sociales como una manera de reflexionar y orientar hacia ese proceso. Luego están también el otro factor determinante quisiéramos dar una síntesis a esta presentación, el otro factor determinante para el surgimiento de las ciencias sociales y de la sociología de Durkheim en particular, es la constitución de los movimientos de revolución democrático-burguesas, ¿no? Es decir, la expresión de lo que ocurrió en Francia con su revolución es uno de los ejemplos más inmediatos de esta forma de revolución, ¿no? Hay la necesidad de establecer un nuevo orden, ¿no? Bueno, el contexto de estas revoluciones siempre, no solamente en este contexto, pero en otras situaciones, se constituye en la base de un nuevo orden.